Bienvenidos a Creer y Comprender. Contenido actual para la defensa de nuestra fe en la vida práctica cotidiana. Un tiempo de aprendizaje junto al autor, conferencista y apologista Arturo Rojas. Iniciamos. Vamos a abordar hoy en este podcast un tema de palpitante actualidad: la indignación y la protesta social. A este respecto decía un columnista del diario La Nación que la indignación es un ejercicio agotador. Hacía referencia con ello a los movimientos de protesta social antisistema que se han venido dando en los últimos años en muchos distintos países y circunstancias, englobados todos de manera genérica bajo el nombre que adquirió uno de estos grupos, el de España, reunido en la Puerta del Sol en Madrid, que decidió llamarse Los Indignados. Y es que la indignación es algo común a todos estos grupos, desde los surgidos en los países del viejo continente que protestan por las políticas económicas de la Unión Europea, que llevaron a la crisis las economías de países como Grecia hasta España, pasando por Portugal, Italia e incluso la misma Francia. O los movimientos englobados bajo el nombre de la Primavera Árabe, que encendieron la mecha de la inconformidad social desde Túnez a Egipto, pasando por Libia, Siria y últimamente Turquía. Y podríamos seguir señalando movimientos de indignados en lugares tan diferentes como Moscú y Nueva York, con el grupo Occupy Wall Street, así como las manifestaciones a favor y en contra del controvertido expresidente Donald Trump, o las protestas alrededor del asesinato del afroamericano George Floyd a manos de la policía, que dieron lugar al lema Black Lives Matter. En Latinoamérica, Brasil, Chile y Colombia ya han mostrado también a sus indignados, hallándonos los colombianos justo en medio de uno de estos encendidos brotes en que la indignación pasa de las legítimas marchas de protesta a vías de hecho, como la violencia y los bloqueos que agravan de forma culpable las ya críticas situaciones que pretenden resolver. De hecho, en Colombia, la periodista María Jimena Duzán recurrió a la palabra, me perdonan, emputados, término vulgar muy propio del argot popular nacional, para dar cuenta de la indignación en un libro al que calificó como el libro de los indignados colombianos. Todo indica que la indignación está de moda, lo cual nos lleva a preguntarnos qué papel jugamos los cristianos en este asunto. ¿Debemos unirnos a este movimiento global o marginarnos de él y censurarlo tal vez? El libro de Job recoge la indignación de los justos e inocentes con estas palabras: los justos ven esto y se quedan asombrados, los inocentes se indignan contra el impío. Job 17:8. Pero un análisis del contexto parece indicar que el patriarca se está refiriendo a la indignación de manera sarcástica. Es decir, que la está denunciando como una pose de sus amigos que le echaban sal en la herida al insistir en que su dura prueba era un castigo a su pecado. Job era pues el impío al que ellos, justos e inocentes, miraban con asombro y con reprobatoria indignación. Y la verdad es que, aunque en el mundo en general, y en Colombia en particular, hay más que suficientes motivos de indignación, debemos revisarnos para que, en nuestro caso, no llegue a ser tan solo un recurso por el que, más que hacer algo al respecto, queramos posar de justos sin serlo tanto. Porque eventualmente nos indignamos no solo porque tengamos motivos válidos para hacerlo, sino también porque queremos acallar nuestra conciencia mostrando que somos más justos y solidarios que otros, para así lidiar con las culpas que pesan en nuestra conciencia. Como si pudiéramos justificarnos ante Dios al compararnos con los demás y salir mejor librados que ellos, en nuestra propia opinión, por supuesto. Los apóstoles se indignaron en su momento contra Juan y Jacobo, los hijos del trueno,
por solicitar que Cristo les concediera un lugar de mando privilegiado a su derecha y a su izquierda en su reino. Mateo 20:24. Una indignación que probablemente encubría su frustración por no habérseles ocurrido primero. Algo similar a lo que sucede con los que hablan contra la corrupción, con la actitud de quien escupe el plato del cual no pudo comer. Del mismo modo, en nombre del protocolo y la compostura, los dirigentes judíos se indignaron con los niños que aclamaban al Señor en su entrada a Jerusalén con toda la naturalidad y autenticidad del caso, en Mateo 21:15. Comportándose como los aguafiestas de todo pelambre, que posan de piadosos, frunciendo el ceño y arqueando las cejas ante las manifestaciones de alegre y espontánea espiritualidad que se salen de los formalismos tolerados y autorizados por la religiosidad institucional. La indignación también puede ser una fachada para posar de generosos cuando no lo somos. Como los discípulos, Judas en particular, el administrador de los fondos para el ministerio público del Señor, de cuyos recursos robaba. Indignados por el presunto desperdicio llevado a cabo por la mujer que ungió al Señor con un perfume muy caro, argumentando que podría haberse vendido para dar de comer a los pobres, en Mateo 26:8. Cuando en el fondo sabemos bien que aun sin el pretendido desperdicio que nos indigna, no hemos hecho nada a favor de los pobres y necesitados, por quienes estamos supuestamente abogando. De hecho, la indignación más mezquina de todas es la que, en nombre de la religión y de nuestros deberes para con Dios, hace la vista gorda a las necesidades de los demás. Indignado porque Jesús había sanado en sábado, el jefe de la sinagoga intervino, dirigiéndose a la gente. Hay 6 días en que se puede trabajar, así que vengan esos días para ser sanados, y no el sábado. Hipócritas, le contestó el Señor, ¿acaso no desata a cada uno de ustedes su buey o su burro en sábado? ¿Y lo saca del establo para llevarlo a tomar agua? Sin embargo, a esta mujer, que es hija de Abraham, y a quien Satanás tenía atada durante 18 largos años, ¿no se le debía quitar esta cadena en sábado? Lucas 13 del 14 al 16. La indignación que justifica el legalismo opresivo o el servicio a las normas y prescripciones más ridículas, completamente indiferente al dolor ajeno. La indignación religiosa que piensa que el hombre fue creado para el servicio de las normas y no las normas para el servicio del hombre. Indignación mezquina que entristece el corazón de Dios al ver hasta dónde puede llevarnos la religiosidad mal entendida que termina traicionando a aquel a quien pretendía servir. Por último, la indignación también puede encubrir los celos y la envidia, como sucedió con el hijo mayor de la parábola del hijo perdido, de quien se dice, indignado, el hermano mayor se negó a entrar. Así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera. Lucas 15:28. Una envidia que no tolera ver la gracia de Dios dispensada de manera abundante y generosa a los que presuntamente no la merecen, como si la gracia fuera cuestión de méritos. Porque a veces, valga decirlo, puede ser más fácil ser solidario con los que sufren en medio de sus sufrimientos que alegrarse con los que se alegran a causa de las bendiciones que Dios les concede de manera generosa. Por todo lo anterior, antes de rasgarnos las vestiduras indignados, debemos revisar bien los motivos de nuestra indignación. Esta imagen, que hoy tiene tan solo un sentido metafórico, era practicada literalmente por los judíos en el pasado, quienes recurrían de manera gráfica y aparatosa al gesto de rasgarse las vestiduras para expresar, entre otras cosas, una escandalizada indignación. Pero este gesto no era en muchos casos más que una mera pose y una calculada hipocresía, como cuando el sumo sacerdote Caifás reaccionó así en medio del montaje elaborado para crucificar al Señor. «Ha blasfemado», exclamó el sumo sacerdote.
rasgándose las vestiduras. ¿Para qué necesitamos más testigos? Miren, ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué piensan de esto? Merece la muerte, le contestaron. Mateo 26, 64. Por eso los profetas amonestaban al pueblo en estos términos solemnes. Ahora bien, afirma el Señor, vuélvanse a mí de todo corazón, con ayuno, llantos y lamentos. Rásguense el corazón y no las vestiduras. Vuélvanse al Señor su Dios, porque Él es bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor. Cambia de parecer y no castiga. Tal vez Dios reconsidere y cambie de parecer y deje tras de sí una bendición. Joel 2, del 11 al 14. Por lo anterior, la indignación de los creyentes debe comenzar por ser una diaria indignación al descubrir que no nos indignamos por aquellas cosas por las que en verdad deberíamos hacerlo, sino indignarnos y enojarnos frecuentemente por aquello que no vale la pena, recurriendo a esta indignación de manera equivocada, como un mecanismo de defensa para tratar con nuestros pecados y cargos de conciencia de forma impune, sin tener que arrepentirnos y corregir nuestra conducta. Y sea como fuere, nuestra indignación no puede desbordarse, sino manifestarse de forma dosificada y sensata, pues finalmente, como lo advierte el Nuevo Testamento, porque el hombre enojado no hace lo que es justo ante Dios. Santiago 1:20. Como ven, cambiamos de lugar por motivos técnicos. Pero aquí estamos. Hechas estas precisiones alrededor de la indignación, pasemos ahora a hablar de la protesta social. Decía el economista francés Charles Gave que la sociedad reposa sobre una tensión entre el conformismo y la transgresión. El progreso moral pasa con frecuencia por una transgresión individual, donde el culpable sufre hasta el punto de perder a menudo su pellejo. Todo lo cual nos recuerda un tema muy sensible y espinoso de la vida cristiana, que es el de la sujeción a las autoridades. Ciertamente, la relación del cristiano con las autoridades en todos los ámbitos, sea el civil o el eclesiástico, está enmarcada en la instrucción paulina que establece en Romanos 13:1 que todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Sin embargo, surge la pregunta, sobre todo en situaciones de clara injusticia social tolerada o promovida incluso por los gobiernos y autoridades de turno. ¿Hasta dónde debe llegar este sometimiento? De hecho, la Biblia pone sobre la conciencia de los cristianos responsabilidades muy específicas en relación con las autoridades, al margen de su carácter injusto e ineficiente, que a los no creyentes les sonarían absurdas, como lo son orar con frecuencia por ellas y no murmurar contra ellas. Y es que si algo distingue al cristianismo, es que no promueve las transgresiones, sino la obediencia a Dios, en la cual, como ya lo señalamos, está incluido el sometimiento a las autoridades y a las leyes establecidas. Sin embargo, el cristianismo tampoco fomenta una sujeción conformista, pasiva y resignada a leyes o gobernantes injustos que atenten contra la dignidad humana y contra nuestras obligaciones delante de Dios de algún modo. No por nada el concepto de desobediencia civil está también contemplado y posee una larga tradición en la práctica cristiana, apoyado por igual en afirmaciones de las Escrituras como las que encontramos en Hechos de los Apóstoles, para justificar la desobediencia de estos a la instrucción recibida de las autoridades judías. Los llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan replicaron: ¿es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él? Júzguenlo ustedes mismos. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, respondieron Pedro y los demás apóstoles. Hechos 4:18 y 19 y 5:29.
En este contexto, el cristiano debe obedecer a su conciencia delante de Dios y convertirse eventualmente en transgresor, incurriendo en desobediencia civil, asumiendo con entereza las consecuencias y el costo que esta transgresión puede acarrearle, como lo hicieron también los apóstoles. Terminantemente les hemos prohibido enseñar en ese nombre. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y se han propuesto echarnos la culpa a nosotros de la muerte de ese hombre. Entonces llamaron a los apóstoles y luego de azotarlos, les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús. Después de esto, los soltaron. Así pues, los apóstoles salieron del consejo llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre. Hechos 5, 28 y 41 al 42. Este tipo de reflexiones son las que se hallan detrás de experiencias como las del teólogo Dietrich Bonhoeffer y la Iglesia Confesante de Alemania frente al nacionalsocialismo de Hitler y el nazismo, dividiéndolos entre lo que este mártir reciente de la Iglesia designaría como la difícil disyuntiva entre resistencia y sumisión. Justamente el título de uno de sus libros más íntimos, que recoge gran parte de la correspondencia que escribiera desde la prisión antes de ser ejecutado por el régimen en el campo de concentración de Flossenbürg, justamente debido a sus estrechas relaciones con la resistencia que había llevado a cabo un atentado fallido contra la vida del Führer. De todo lo hasta aquí considerado, surge el principio cristiano en relación con las autoridades que establece que la sujeción a ellas es absoluta, pero la obediencia es relativa. Es decir, que si el cristiano debe, por causa de su conciencia, incurrir en desobediencia civil, al mismo tiempo tiene que asumir las consecuencias que esta desobediencia le acarree en conformidad con las leyes a las que debe sujetarse sin promover al mismo tiempo rebeliones abiertas contra la autoridad de carácter armado, violento y revolucionario. Esa ha sido la actitud que se encuentra detrás de las decenas de miles de mártires que el cristianismo ha aportado a la historia humana. Y ya en el Antiguo Testamento, también de personajes como las parteras judías en la época del Éxodo y el profeta Daniel y sus amigos durante el cautiverio babilónico. Recientemente son recordados los casos de Martin Luther King y el propio Mahatma Gandhi, apelando ambos a la tradición de la llamada resistencia pasiva, inspirada en el Evangelio, que más que pasiva es más exactamente pacífica, pues en realidad no obedece a actitudes de pasividad resignada ni mucho menos. Justamente, en el principio enunciado de sujeción absoluta y obediencia relativa, está incluida la prohibición de acudir a la violencia, como lamentablemente lo han hecho movimientos de inspiración cristiana como los grupos guerrilleros apoyados en las versiones más extremas de la siempre inquietante teología de la liberación, que han terminado acudiendo a medicinas que son peores que las enfermedades sociales que pretendían curar. Descontando pues esta prohibición, y debido a que los cristianos deben ser fieles a lo que su conciencia les indique, los creyentes tienen plena libertad para comprometerse en activismos de todo tipo, como por ejemplo los involucrados en las marchas y las protestas sociales pacíficas en ejercicio de los derechos constitucionales de las democracias modernas, razón por la cual estas actividades por parte de un cristiano ni siquiera involucran ningún tipo de desobediencia civil, pues son recursos democráticos completamente legítimos y aprobados por la ley. Ahora bien, esto no obliga a todos los creyentes a participar en las actividades que este tipo de activismos conllevan, pero a su vez, quienes en la iglesia no los comparten, prefiriendo mantenerse al margen de ellos, por supuesto, sin perjuicio de la oración intercesora que obliga
a todos los cristianos por igual y sin excepción. No pueden descalificar ni condenar de ningún modo a aquellos de sus hermanos que decidan participar de forma comprometida en estos activismos sociales diversos, pues todo lo relativo a ellos debe ser más el producto de una ilustrada opinión personal que los obliga en conciencia que a un mandamiento general y específico dado por Dios a todos los cristianos. Pues los activismos sociales no son la única manera de atender el precepto bíblico que nos amonesta así. Levanta la voz por los que no tienen voz. Defiende los derechos de los desposeídos. Levanta la voz y hazles justicia. Defiende a los pobres y necesitados. Proverbios 31 del 8 al 9. Porque a este propósito también se puede contribuir de manera individual y colectiva, con especialidad, por medio de todos los programas de servicio social que la Iglesia debe llevar a cabo, y no solo la acción social dirigida a combatir desde la política y las leyes todas las situaciones de injusticia social y ambiental que afrontamos a diario en mayor o menor grado en este mundo. Aquí viene al caso la instrucción dada por el apóstol a quienes contendían sobre meras opiniones dietéticas en la Iglesia. El que come de todo no debe menospreciar al que no come ciertas cosas. Y el que no come de todo no debe condenar al que lo hace, pues Dios lo ha aceptado. Romanos 14:3. Así pues, ni menosprecio de los cristianos a los activismos de quienes no lo son, ni condenación de estos últimos hacia los primeros, pues ambos cuentan finalmente con la aceptación de Dios. Y es entonces recomendable que en la Iglesia haya ambos tipos de creyentes. Concluyo por hoy. Si te gustó, no dejes de decírnoslo. Suscríbete también a nuestro canal y compártelo con tus conocidos. Hasta pronto. Confiamos en que este tiempo de aprendizaje te haya sido de provecho. Te invitamos a compartirlo, suscribirte y seguirnos en nuestros canales digitales de Creer y Comprender. Hasta nuestro próximo podcast.